Buenos días, soy Patricia García, psicóloga en la Asociación Andaluza de ELA. Ahora vamos a pasar al módulo 2, que trata pues, las habilidades sociales, la inteligencia emocional, tratar de gestionar los conflictos en el día a día y la comunicación con el paciente de ELA. En esta presentación os voy a tratar algunos temas que complementan el texto del bloque 2 y yo creo que puede ser, digamos que una parte como mucho más práctica para saber gestionar pues, la labor que implica ser un asistente personal y las diversas situaciones complicadas que pueden aparecer en el domicilio. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se encuentra el paciente desde el punto de vista del plano emocional, después del diagnóstico de ELA, lo vamos a tratar de forma pues, muy somera. Después vamos a hablar de la comunicación con el paciente de ELA, que no siempre es fácil debido a sus propios problemas de comunicación y a síntomas como puede ser la habilidad emocional que está presente en muchísimos pacientes. Después pasaremos a lo que es la gestión de conflictos, muchas veces por falta de información, por falta de empatía, que pueden producirse en la atención de las actividades básicas de la vida diaria. Y por último, algo súper importante que tratéis de aplicar en vuestro día a día, que son técnicas de autorregulación emocional para gestionar el estrés que vamos acumulando y que es necesario ir soltando a lo largo del día, sobre todo pues, para realizar nuestro trabajo con el menor desgaste emocional. Pasamos, en primer lugar, a hablar de qué es y cómo se encuentra el paciente de ELA. Tenéis que entender que acudir a la zona, ¿no?, íntima de la persona, que es su hogar, que son sus recuerdos, y en donde el paciente muchas veces se siente tremendamente vulnerable. O vais a encontrar una persona que no podemos generalizar, porque habrá personas que no tienen un estado de ansiedad a la hora de pensar en su futuro, pero bueno, la mayoría de los pacientes tienen la sensación de que tienen una pérdida de control porque la enfermedad avanza sin que ellos puedan hacer nada para frenarla. Empiezan a sentir que tienen mucho miedo, que van a ser una carga para las personas que quieren. Otro tema muy importante es la pérdida del rol profesional y nuestro rol social. Algunos pacientes me dicen, no puedo ayudar a nadie, era algo que para mí era necesario, formaba parte de mi vida y ahora siento que nunca puedo ser de ayuda para nadie, ¿no? Es muy importante que la persona vuelva a recobrar su sentido y que en esa labor de asistente personal está también el ayudarle a entender que en la medida de sus capacidades siempre podrá ser de ayuda a las personas que quieren. Y como es lógico, la frustración. La frustración es algo que les acompaña desde el momento que abren los ojos, porque para ellos todo es tremendamente difícil. Se pierde la naturalidad del caminar o del hablar o del de comer, ¿no? Entonces se ven sometidos a muchísima frustración porque intentan desarrollar actividades que continuamente pues, no pueden, ¿no? O lo tienen que hacer a otro tiempo. El gran reto que tiene el paciente de ELA y en el que le podemos ayudar muchísimo, y vosotros como asistentes personales podéis ayudarle muchísimo, es aprender a ser dependientes. Realmente es lo más difícil y el mayor miedo que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que las etapas de crecimiento vital que tenemos a lo largo de nuestra vida, si os ponéis a pensar, siempre son las etapas difíciles. Es cuando nos volvemos más valientes, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más generosos, ¿no? En las situaciones de dificultad, muchas veces le digo al paciente de ELA que son etapas de crecimiento y que quizás va a ser capaz de encontrar habilidades que él no sabía que tenía, ¿no? Identificar qué es exactamente lo que se rechaza, es decir, cuando la persona os transmita no quiero recibir ayuda, hay que explorar por qué. Porque invade su intimidad, porque no lo hago como quiere, eh, porque necesita hacerlo en otro momento, porque hay personas mirando, porque eso muchas veces hay cosas que podemos solventar. Ser consciente de la realidad produce cierta liberación, ¿no? Y es la única manera que nos abre para poder solventar el problema. Es decir, si vemos que un paciente de ELA
está en una situación de negación mantenida durante mucho tiempo, es interesante que le hagamos saber que, sin duda alguna, lo que negamos nunca lo solucionamos. Es decir, eso es necesario. Habrá personas que os digan que no quieren salir a la calle simplemente porque no quieren reconocer que no quieren usar la silla de ruedas. Es decir, indagar de nuevo, escuchar y preguntar. Manejar la frustración, eso es súper importante con los pacientes de ELA. Tenemos que ser muy pacientes, tenemos que entender que hay momentos en donde solamente se acaban de despertar y ya pues tienen un humor especialmente difícil. Bueno, seguramente a veces en la noche no han podido hacer los cambios posturales, por la noche, digamos, les ha costado muchísimo trabajo levantarse para ir al servicio, es decir, que la frustración está casi desde el minuto uno, ¿no? Que se despiertan. Muy importante cuidar la comunicación. Yo diría que cuando una persona esté pendiente tenemos que ser exquisitos con las palabras que usamos, porque a veces pueden ser tremendamente hirientes. La comunicación con el paciente de ELA. Bueno, comunicarse con un paciente de ELA es difícil por muchos aspectos, sobre todo porque oír y escuchar a un paciente de ELA a veces es casi imposible no emocionarnos, ¿no? Porque a veces transmiten muchísimo dolor y eso es complicado, ¿no? No todos los días podemos sostener eso. Pero en líneas generales, comentaros que hay que hablar con normalidad. Por supuesto, no subir el tono de voz porque sean pacientes que no hablen, porque no tienen ningún problema auditivo. Si la persona tiene una herida vulvar y tiene muchas dificultades para hablar, es importante tener un tablero, tener algo de apoyo en donde la persona pueda señalar y de alguna manera nos dé una pista de lo que nos puede estar transmitiendo. Fundamental que no nos pongamos nerviosos, tratemos de estar calmados. Cuanto más nervioso está la persona que oye al paciente de ELA, pues muchas veces al pobre más difícil le es hablar, ¿no? Es decir, tenemos que estar tranquilos, si en ese momento no lo entendemos, buscar ese tablero, ese pictograma que nos ayude, pero para mantener la calma. Tener tiempo. Quizás esa es la demanda mayor que nos dicen los pacientes, es decir, si hablo lento, por favor, no me des prisa, hay que tener tiempo y hay que intentar decir, bueno, ahora me dedico solamente a él y a tratar de entenderle. Y cuidar el momento y el lugar donde se realiza pues, la comunicación con el paciente de ELA. En muchísimas ocasiones el paciente de ELA está al lado de su cuidador principal y hay aspectos en donde no quiere comentar delante del cuidador principal. Lo que es la comunicación con el paciente de ELA, yo voy a decir algunas pautas básicas. Sí que es importante bueno, que estas son simplemente pautas y vosotros pues las adaptéis a vuestra personalidad y a vuestro estilo comunicativo. Pero bueno, cuando abrimos una comunicación con un paciente de ELA, lo primero es realizar preguntas abiertas, es decir, nosotros no nos vamos a tener un prejuicio bueno, el paciente de la está así que le voy a preguntar exactamente no, porque nos podemos encontrar muchas sorpresas. Y además hacemos que el paciente se sienta más libre a la hora de expresarse. Importante identificar las necesidades que tiene el paciente, no dar por sentado las necesidades que tiene, es decir, cuáles son sus miedos, porque a veces no son los esperados. Atender mucho a las pistas indirectas que nos dan los pacientes, con muchas veces esas demandas continuas de atención, ¿no? Es un sentimiento de soledad que tienen en ese momento. Tratar de tener un diálogo empático, es decir, ponernos a la altura de su mirada. Eso, digamos, que es lo prioritario, que él no tenga que hacer un esfuerzo para mirarnos, ¿no? Y tratar de reconocer qué emoción tiene en ese momento. Preguntar sin dar nada por sentado. Yo me he llevado muchísimas sorpresas en el inicio de mi actividad profesional con los pacientes de ELA. Hay personas a veces que no son conscientes de su pronóstico porque así se lo han pedido al médico y por lo tanto no deis nunca por sentado que ellos saben el pronóstico de su enfermedad. Respetar las objeciones, es decir, no tener una actitud paternalista nunca con un paciente de ELA. El paciente de ELA, si pone una objeción, hay que respetarla, hay que evaluarla, pero siempre con el máximo respeto. Y algo que debe ser el día a día en nuestra mantra es que nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer,
no es lo que ya no podemos hacer, es una manera de tratar de hacer una proyección siempre en positivo, ¿no? Y de forma constructiva. Tener en cuenta que en nuestro día a día pues vamos a tener un desgaste emocional y poder llegar a tener algo muy peligroso que es un deterioro de la relación, producida pues, por las demandas y por las exigencias del paciente de ELA. Ser muy consciente de la situación para tratar de revertir si está conduciéndose a una relación pues, muy dictatorial o una relación, digamos, en donde no nos sentimos a gusto, ¿no? Saber gestionar las emociones del paciente, os voy a hablar de la habilidad emocional de manera muy somera al principio, pero bueno, eso es un síntoma que aparece con muchísima frecuencia, en donde el paciente tiene una hiperactividad en el llanto, a veces también en la risa, pero vamos, lo más frecuente siempre va a ser en el llanto. Y en donde, bueno, tenemos que entender que a veces simplemente es una expresión exagerada, pero no significa que el paciente esté tan triste ni esté en un estado depresivo, simplemente que es su respuesta emocional. Y si el paciente no habla, que es la manera que tenemos muchísimas veces de autorregularnos emocionalmente, a veces dicen, no me queda otra cosa que mi llanto, ya que yo no puedo expresar lo que me ha pasado. Adaptarnos a los cambios, es decir, vuestro trabajo va a implicar cambios casi semanalmente, porque es una enfermedad de rápida progresión. Si el paciente se siente incómodo en la grúa, tendremos que ver por qué es así y tendremos que pensar que quizás él ya no puede colaborar nada, ¿no? Desde el punto de vista del tono muscular, adaptarnos continuamente a los cambios e interpretar mucho qué nos está diciendo con esas demandas excesivas. Algunos asistentes han podido pensar, bueno, parece que no quiere que descanse, continuamente me llama. Normalmente no es así, normalmente es un miedo a la soledad, un miedo a que ha aparecido un nuevo síntoma que le preocupa muchísimo, normalmente muy relacionado con los aspectos neurológicos, en donde no quiere pasar un minuto solo. Un tema que es muy importante, porque muchas veces en vuestra labor del día a día el tiempo pasa muy rápido, pero el tiempo de calidad es un tiempo no cronométrico de cantidad, sino de estar con esa persona solamente centrada en ella y solamente escuchando lo que nos dice, con su lenguaje corporal también. Es decir, es el tiempo subjetivo. Si en un momento dado ya os queda solamente 15 minutos, es decir, no es poco tiempo, depende de la calidad del tiempo, ¿no? Yo creo que todos sabemos cuando alguien nos ha mirado a los ojos y está plenamente en la situación dedicada solamente a oírnos, ¿no? Eso hace que te sientas cómodo, te sientas relajado y te sientas muy a gusto, ¿no? Por lo tanto, cuidar muchísimo ese tiempo subjetivo de calidad de comunicación. Y algo muy importante cuando te mandan algo, lo peor que le puede pasar a una persona afectada es pensar que se me ha olvidado de él. Es decir, cuando nos demanda algo y estamos haciendo otra tarea, decirle, ahora voy, ahora estoy contigo, no me he olvidado, es importante, pero ahora tengo que terminar esta actividad. Las claves de una escucha consciente, que bueno, cuando escuchamos de forma consciente oímos muchísimo más, la persona se abre muchísimo más porque no le interrumpimos, porque estamos aquí y estamos plenamente con ella. Lo primero, quitarnos nuestros juicios previos, es decir, tenemos una idea preconcebida de cómo va a ser una persona que le queden pocos años de vida y a veces os podéis llevar una gran sorpresa de ser personas vitalistas y con muchísima energía, por lo tanto los juicios previos los quitamos. Por favor, no interrumpir cuando alguien nos está diciendo un mensaje muy importante, cuando alguien está hablando de un tema trascendental como el final de su vida, como quiere que sea. Traer la mente aquí y ahora, eso es algo que continuamente nos fluctúa y se va al pasado, se va al futuro, se va a, bueno, ahora que le voy a contestar, no, ahora simplemente estoy escuchando. Hacer pausas al hablar, porque a veces permite que la otra persona pueda, digamos que, dar su opinión o darnos otras pistas y limitar los consejos, por favor, salvo que sean críticos. Un tema de la comunicación que simplemente voy a dar una pincelada, tan importante como nos comunicamos con la persona que tenemos delante, como nuestra comunicación interna. Es decir,
cómo nos hablamos y cómo nos lo decimos tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Es decir, cuando somos tremendamente exigentes, cuando decís, por ejemplo, si tenéis un momento en donde a la hora de hacer una transferencia de un afectado, ese afectado se cae y nos decimos mensajes como no me he dado cuenta, como no lo he sabido, cómo he sido. Es decir, es importante cuidar cómo nos hablamos de nosotros mismos. Muchas veces somos tremendamente duros, ¿no? Y eso al final impacta mucho, ¿no? En nuestra autoestima. Vamos a pasar ya a lo que es la inteligencia emocional y a lo que es la gestión de conflictos. Y bueno, la inteligencia emocional yo os animo a que la desarrolléis porque realmente es apasionante. Podemos conseguir, digamos que, muchísimo mayor impacto en nuestro trabajo y en nuestra vida personal y social, ¿no? De todas esas habilidades que implica la inteligencia emocional, para mí la más importante es el conocimiento de uno mismo y el control de los impulsos, ¿no? Lo demás, pues, luego yo creo que va, ¿no? Cuando conseguimos estas dos áreas, ¿no? En el conocimiento de uno mismo, en el texto propongo algunas técnicas que pueden ayudarnos a tratar de saber un poco por qué reaccionamos así, qué lo ha provocado, cómo respondemos. Y respecto a la autorregulación emocional, sin duda, y tenemos que hablar de técnicas de atención plena que son las que producen mayor beneficio y desde luego se pueden incorporar de forma más sencilla en nuestro día a día. Para facilitar esa expresión emocional con el afectado, muchas veces cuando lo vemos que lleva unos días más tristes de lo habitual, lo vemos en los días muy incomunicados, muy introvertidos, hay una técnica muy sencilla en donde simplemente son tres preguntas. Una es preguntarle o pedirle que exprese cómo se siente, simplemente que lo exprese. En segundo lugar, preguntarle, ¿y por qué crees que te sientes así, no? Y la persona indaga un poquito. Y en último lugar, es muy importante, es preguntar, ¿qué puedo hacer yo para que tú te sientas mejor? Es muy importante la pregunta de ¿qué puedo hacer yo? No dar por sentado qué voy a hacer o darte consejos a ti. Simplemente es yo qué puedo hacer para que te puedas sentir bien. Las fuentes de conflicto que en general pasan en un domicilio con un paciente de ELA son tremendamente diversas, pero bueno, yo voy aquí a explicar algunas cositas muy sencillas. Una sería el desacuerdo en la toma de decisiones, ¿no? El paciente de ELA no quiere salir y el resto de familiares piensa que tiene que salir, el paciente de ELA no quiere usar una silla de ruedas, pero el cuidador sí. Ese suele ser uno de los motivos más importantes. Otro, evidentemente, es la falta de cuidado por parte del resto de miembros familiares. Hay un cuidador muy sobrecargado. Miedo a una enfermo de ELA. Creo que realmente es muy difícil sentarnos a hablar con profundidad sobre sus miedos, sobre sus deseos, sobre lo que siente, porque muchas veces no sabemos cómo gestionar toda esa información. El cansancio físico y la irritabilidad, eso va unido. Al final, los cuidadores, las personas que vienen al domicilio, se sienten tremendamente agotados. Algo que es muy importante son los procesos de ajuste, es decir, un paciente de ELA va cambiando las etapas y va siendo, pues al principio camina lento, luego camina con dificultad, luego se tropieza, luego se cae. Entonces, en todos esos problemas que van a aparecer y que son progresivos, tenemos que ir ajustándonos y nuestra comunicación tenemos que hablarla con naturalidad sobre esa situación que ocurre. Cuando eso no se habla, pues a veces se producen conspiraciones de silencio. Por un lado, el cuidador está siendo muy consciente de que es imposible caminar ya por sí mismo, pero no se verbaliza. Ahí hay muchas fuentes de conflicto. El progresivo aumento de la dedicación de tiempo hace que tenemos que entender que el paciente de la, por generalidad, siempre va a querer o va a necesitar mayor tiempo para las actividades básicas de la vida diaria. Pero ese cuidador no entiende que hay algo que tiene que quitar para poder dedicar más tiempo. No se puede ir aumentando las tareas sin reducir por otro lado. Y luego la no planificación del cuidado de la persona dependiente. Comentaros que una simple salida a la calle debe de estar pues, muy bien organizada para no encontrarnos demasiadas barreras arquitectónicas. Es decir, tenemos que prever que el paciente de la se agota, normalmente en hora y media quiere volver a casa
y tenemos que tener una muy perfecta planificación de lo que vamos a hacer con el paciente. Por último, ya os voy a hablar de una técnica de autorregulación emocional que es el mindfulness, conocida como atención plena. No es otra cosa que estar donde estoy, aquí, ahora, no rumiar, es algo complicadísimo y requiere un entrenamiento diario. Tenéis que tener un momento en el día. El momento normalmente yo creo que es lo más sencillo, es siempre asociarlo a una rutina que tengamos en donde en ese momento de rutina solo estamos haciendo eso y no estamos en el siguiente paso, no estamos en a qué hora voy a llegar al domicilio, no estamos en qué tengo que hacer hoy, es simplemente estar en la hora y el cómo me siento, cómo parto el día, ¿no? Para poder atender a un paciente de ELA. Yo recomendaría, por el desgaste emocional que he cuidado en paciente de ELA, que esta actividad también se hiciera al finalizar la tarea. Creo que sería bastante positivo. Y aquí os explico que bueno, es un tema bastante complejo y hoy en día con muchos estudios científicos sobre cómo nos cambia la manera de pensar y de actuar cuando aplicamos técnicas de autorregulación emocional. Por último, os voy a decir 3 preguntas que son muy significativas sobre cómo actuamos en nuestro día a día. Una sería hasta qué punto eres capaz de estar completamente atento durante una conversación. ¿Con qué rapidez te das cuenta de que tu atención se ha ido y eres capaz de traerla de nuevo a lo que estás? Es decir, con qué facilidad de pronto estamos hablando con una persona que nos está a veces llorando y de pronto nos damos cuenta que, oye, se nos ha olvidado pagar un recibo y de pronto ya nos damos cuenta que no estamos en la situación de comunicación. Y algo muy importante, que por eso os decía que tenéis que tener un rato dedicado a la mañana y un rato dedicado en la tarde a cómo te has ocupado de tus prioridades en el día. ¿Sí? Son 3 preguntas muy interesantes para contestarse. Estos son mis datos, este es mi mail, este es mi teléfono. Comentaros que aquí estoy para lo que necesitéis, para compartir, para resolver dudas y bueno, espero de verdad que desarrolléis vuestro trabajo fantásticamente y saber que tenéis detrás un equipo para ayudaros y para acompañaros en todo este proceso. Muchísimas gracias.